Mi nombre es Warner Ávila y en los próximos minutos les presentaré los principales resultados de mi investigación para optar por el grado de maestría en Administración de Empresas con énfasis en finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. La tendencia al alza en la deuda pública en Costa Rica ha sido puesta en evidencia desde hace años, con advertencias como la realizada en el 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuando le señaló al país que de no hacer cambios, la dinámica de la deuda en Costa Rica es insostenible. Para justificar la investigación, lo primero es expresar que la escogencia del tema radica en que las finanzas de Costa Rica están nutridas por conseguir nuevas fuentes de recursos económicos para afrontar su elevado endeudamiento. Por ello, el escrutinio por desarrollar sobre la posibilidad de obtener dinero mediante el cobro de impuestos a cooperativas de ahorro y crédito facilita el análisis de una opción innovadora que podría ser parte de los cambios necesarios para el país. La pandemia generada por el COVID-19 agudizó la situación financiera costarricense por la caída de los ingresos tributarios y su insuficiencia para sostener el nivel de gasto del gobierno. Por ello, ante la urgencia de encontrar oportunamente soluciones que comprometan lo menos posible el bienestar de los ricos, se propone en este trabajo el siguiente tema: recomendación financiera para el cobro de impuestos a las cooperativas de ahorro y crédito como mecanismo de obtención de ingresos y contribución en el saneamiento de la situación fiscal costarricense en el corto plazo. Las cooperativas han sido en nuestro país un motor de desarrollo económico y social. Sin embargo, hasta ahora ha sido exonerada del pago de impuestos de renta. Por ello, el problema que se plantea es: ¿cuál es la recomendación financiera para el cobro de impuestos a las cooperativas de ahorro y crédito como mecanismo de obtención de ingresos y contribución con el saneamiento de la situación fiscal costarricense en el corto plazo? Para dar respuesta a esta pregunta se determina como objetivo general analizar la recomendación financiera adecuada para el cobro de impuestos a las cooperativas de ahorro y crédito como mecanismo de obtención de ingresos y contribución con el saneamiento de la situación fiscal costarricense en el corto plazo. Se plantean tres objetivos específicos. El primero es identificar los factores adecuados para el cobro de impuestos a las cooperativas de ahorro y crédito en el corto plazo. El segundo es describir las oportunidades que representa el cobro de impuestos a dichas cooperativas como mecanismo de obtención de ingresos y contribución al saneamiento de la situación fiscal costarricense. Y el último objetivo específico es sugerir la recomendación financiera pertinente en el corto plazo. El cooperativismo es una forma empresarial aceptada por los costarricenses, al punto que para el 2015 estaban relacionados con un 39.9% de la población económicamente activa y con un 9.9% del Producto Interno Bruto Nacional, según la obra del 2015 titulada Las cooperativas de trabajo y su impacto en el desarrollo socioeconómico costarricense. Siendo el cooperativismo un sector económico tan representativo en Costa Rica, es que vale la pena analizar el beneficio de cobrar impuestos. Para considerar la eventual oposición a cobrar impuestos a cooperativas de ahorro y crédito, se debe tener en cuenta que el cooperativismo cuenta con un nivel maduro de agrupación y representación, mediante la gestión del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, encargado de la representación política del cooperativismo. Entendiendo que el cobro de impuestos a cooperativas tendría que hacerse en un marco tributario respetuoso a las características de este tipo de empresas y que se estaría incurriendo en el riesgo de desincentivarlas, es necesario dimensionar la situación financiera del Estado costarricense para que se comprenda la urgencia de conseguir nuevas fuentes de ingresos. Con la entrada de las medidas para aplanar la curva de propagación del COVID-19, se conjuntó la vulnerabilidad de las finanzas para hacer frente a los compromisos crediticios del próximo año con el decrecimiento de los ingresos a causa de la desaceleración económica del mercado. Un indicador muy completo de que la situación fiscal costarricense necesita mejoras es que en mayo del 2020 la Agencia Calificadora Internacional de Riesgo Fitch Ratings disminuyó la nota crediticia de Costa Rica de B+ a B, con todas las implicaciones en el acceso a créditos internacionales que esto significa. La idea de cobrar impuestos a las cooperativas ha sido discutida en el plenario en varias ocasiones. Sin embargo, de manera similar a los años anteriores, la posición manifestada en reunión del pasado 6 de octubre con la Presidencia de la República por parte del señor Giovanni Villalobos, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, fue un rotundo rechazo al proyecto de cobrar impuestos a cooperativas. La presente investigación es de tipo descriptivo y la población es finita.
pues el último Censo Nacional Cooperativo realizado en el 2012 por el Estado de la Nación contabilizó un total de 87.335 personas asociadas a cooperativas. El enfoque de esta investigación es cuantitativo y la muestra es de tipo no probabilístico de conveniencia. La muestra incluyó a 61 personas costarricenses asociadas a cooperativas de ahorro y crédito, pues no solamente están inmersas en la problemática de la situación fiscal del país, sino que además están en facultad de opinar con mayor propiedad en cuanto al eventual perjuicio que sufrirían sus respectivas cooperativas con el cobro de impuestos. Se seleccionó el cuestionario como instrumento de recolección de datos y la encuesta como la técnica a utilizar, mediante la cual se distribuyó y procesó en formato digital un total de 14 preguntas a las personas de la muestra seleccionada. En cuanto a los resultados del primer objetivo específico sobre identificar los factores adecuados para el cobro de impuestos a las cooperativas de ahorro y crédito en el corto plazo, se tiene para la variable del monto de la cartera de crédito que el 54.1% de los encuestados concordaron con el uso de este factor, pues 21 de ellos manifestó encontrarse totalmente de acuerdo y 12 de acuerdo. Con respecto a la segunda variable analizada, del monto de los excedentes generados, se evidencia también un marcado apoyo de los encuestados al uso de este criterio, pues 22 personas, 36.1%, manifestaron estar totalmente de acuerdo y 8 personas dijeron estar de acuerdo, para un total anuente de 49.2%. El criterio del porcentaje de la cartera procedente de recursos obtenidos en préstamos por parte de otros entes bancarios también fue acogido por los encuestados, pues es mayor el número de 30 personas con opinión anuente versus las 23 personas con opinión en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. El resultado de la pregunta 4 es contundente en cuanto a que 50.8% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo con la idea de utilizar el número de transacciones bancarias al mes como factor para el cobro de impuestos. Y con respecto a la pregunta 5 sobre utilizar para este propósito el resultado de la cuenta del estado de excedentes y pérdidas llamada resultado de impuestos y participaciones, en general se tiene anuencia, dado que 39 personas, 47.5%, responden estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, mientras que 23, 37.7% respondieron estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. En cuanto al segundo objetivo específico de describir las oportunidades que representa el cobro de impuestos a cooperativas como mecanismo de obtención de ingresos y contribución al saneamiento de la situación fiscal costarricense, se concluye mediante este gráfico que en general los encuestados no consideran que el cobro de impuestos a las cooperativas de ahorro y crédito signifique una contribución considerable, pues el 54.1% se encuentra totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. Pese a todo, los resultados del siguiente gráfico son contundentes, en que el 68.9% coincide en que es mejor incurrir oportunamente en medidas económicas bajo un ambiente controlado, o dicho de otro modo, que consideran menos malo el cobro de impuestos a cooperativas respecto a la posibilidad de que el país entre en una situación económica tal que los perjudique en mayor medida. Para el desarrollo del tercer objetivo específico acerca de sugerir la recomendación financiera pertinente en el corto plazo, primero se comprobó la anuencia de los encuestados a que los dirigentes del movimiento cooperativo ayuden con el establecimiento de alguna contribución económica para el Estado antes de que sea impuesta unilateralmente por el gobierno. La respuesta fue afirmativa en un 63.9%, dado que 28 personas manifestaron estar totalmente de acuerdo y 11 personas de acuerdo. Los resultados de la encuesta constatan un apoyo aún más claro a la afirmación de que el cobro de impuestos a las cooperativas no puede hacerse en igual medida que las empresas de capital, sino que se debe respetar su doctrina y peculiaridades, pues se muestra en el siguiente gráfico que 46 personas, 75.4%, manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con el enunciado. En atención al objetivo específico 1, los factores a considerar para el cobro de impuestos a cooperativas en el corto plazo son el monto de la cartera de créditos, el monto de los excedentes generados por la cooperativa, el porcentaje de la cartera procedente de recursos obtenidos en préstamo por parte de otros entes bancarios y, por último, el resultado de la cuenta del estado de excedentes y pérdidas llamada resultado antes de impuestos y participaciones.
Para el segundo objetivo específico sobre las oportunidades que representa el cobro de impuestos a cooperativas de ahorro y crédito, se concluye que aunque los encuestados reconocen la urgencia de ejecutar medidas para sanear las finanzas del país, no consideran que el cobro de impuestos a cooperativas de ahorro y crédito signifique una contribución considerable, y también reconocen en general que sus respectivas cooperativas cuentan con la solidez financiera suficiente para el pago de impuestos. La conclusión para el objetivo específico 3 sobre sugerir la recomendación pertinente en el corto plazo sería que, atendiendo a la anuencia evidenciada por los encuestados para que sus cooperativas de ahorro y crédito paguen impuestos, que los dirigentes cooperativos participen en una negociación con el gobierno para establecer una contribución económica del sector cooperativo al fisco costarricense, en la cual se garantice que dicho cobro sea respetuoso a la doctrina y peculiaridades de las empresas cooperativas. Considerando que la afirmación de la encuesta en la que se valora la anuencia a que el cobro de impuestos se ejecute en el corto plazo es la que presenta la opinión más dividida de todo el instrumento de recolección de datos, la recomendación para el tercer objetivo específico es que se indague con más profundidad la necesidad y conveniencia de que el cobro de impuestos a cooperativas de ahorro y crédito se ejecute en el corto plazo, considerando aspectos financieros y de negociación. El documento de esta investigación está disponible en la universidad. Los invito a leerlo.